Buenos días y bendiciones a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada La prueba y la confusión en Job capítulo 2 y capítulo 3. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos y por darnos, Señor, el deseo de poder buscarte en espíritu y en verdad como lo mereces. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas a través de esta lectura, entendiendo, Padre, todo lo que le pasó a Job, entendiendo, Señor, la función del enemigo, la función tuya en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que así mismo podamos aferrarnos más a ti y buscarte como lo mereces, no permitiendo ni dándole rienda, Señor, a la maldad o al enemigo en nuestras vidas. Y poder aprender de igual manera, Señor, a callar esas voces negativas que nos rodean y que tratan de alejarnos de ti. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que comenzamos entonces acá, hermanos, mirando rapidito el capítulo número 2. Vamos a estar mirando y entendiendo, ¿verdad? Que el capítulo número 2 nos muestra lo que es la segunda prueba, cómo fue arreglada, podemos decir, y soportada. Y el 3 nos muestra la angustia que expresa Job en base a los incidentes que pasan en su vida. Y hay tres veces, hermanos, esto puede anotarlo por ahí luego si quiere buscarlo más en detalle. Hay tres veces en el Nuevo Testamento que cuando Satanás es mencionado, se menciona como un animal salvaje. Um, si puede anotar por ahí, Primera de Pedro 5:8, Apocalipsis 19, perdón, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. En esta historia de Job podemos entender y recordar, ¿verdad?, que Satanás está vivo y activo, deambulando por todo el planeta Tierra. Y si usted lo duda, pues medite verdaderamente en la historia de Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que Job era un hombre íntegro, hermanos, de acendrada moral y sumiso a Dios. Y los mismos atributos de piedad que hicieron a Job, vasija muy útil para el servicio de Dios, hicieron de él un blanco predilecto para los ataques a sí mismo de Satanás. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. ¿Son mis palabras? No, eso lo dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y Job claramente es un primer objetivo. Entonces, una pregunta importante. ¿Nos hemos puesto la armadura protectora de Dios para que ella nos pueda ayudar a evadir los dardos del enemigo? Antes de seguir, ¿verdad? Mirando acá, vamos a ver una lista de componentes de la armadura de Dios. Vamos a estar discutiendo esto, lo puede leer más en detalle en Efesios capítulo 6 del 11 al 17. Y esté seguro, hermanos, ¿verdad? Que cada parte de esta armadura sea una parte íntegra de su vida diariamente. Además de esto, también el nombre de Job, hermanos, aparece no solamente en la Biblia, sino que también aparece en textos extra bíblicos de fecha tan temprana como el año 2000, como el 2000 antes de Cristo. Lo que nos indica, si no sabía esto, lo que nos hace pensar y nos lleva a pensar que Job puede haber sido uno de los libros más antiguos o uno de los primeros libros que fue escrito de la Biblia. Cuando a veces vemos organizados en algunos tipos de Biblias de estudio, algunas veces a Job lo ponen literalmente entre los primeros 5 libros después del Pentateuco, usualmente lo ponen ahí también. Algunas personas hasta lo ponen en medio de Génesis y de Éxodos también. Un poquito, hermano, aquí de la biografía de Job. Puntos fuertes y logros de Job, ¿verdad? Él era un hombre de fe, paciencia y resistencia. Era conocido como una persona generosa y también era sensible. Era muy rico. Debilidades y errores. Algo que muchas veces podemos cometer nosotros. Él permitió que su deseo de entender por qué sufría lo abrumara y lo llevara en algún momento a poder así mismo dudar de Dios.
Lecciones de su vida. Conocer a Dios es mejor que conocer las respuestas. Y Dios no es arbitrario ni insensible tampoco. Y también el dolor no es siempre un castigo. Datos generales, la historia tomó lugar en Uz, ocupación, él era propietario adinerado de tierras y de ganado. Los familiares, está su esposa y los primeros 10 hijos no nombrados, y luego hijas de su segundo grupo de hijos también, Gemima, Cesia, Keren, Apuk. Y contemporáneos tenemos a Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Y además, el libro de Job se relata, se menciona, ¿verdad? En Ezequiel 14, 20 y también en Santiago capítulo 5, versículo 11, además del libro de Job. Así que podemos ver entonces, hermanos acá mirando en la Biblia, que podríamos preguntar esta pregunta, ¿verdad? Si puede Satanás persuadir a Dios para que cambie sus planes. ¿Y por qué podemos hacer esta pregunta? Porque vemos que al principio de la historia, Dios dijo que no quería que se dañara físicamente a Job, pero luego decide entonces permitirlo. Satanás no puede persuadir a Dios para que vaya en contra de su carácter. Dios es completo y también es eternamente bueno. Pero en este caso estuvo dispuesto a proseguir al plan de Satanás debido a que conocía el final de la historia. Dios no puede ser engañado por Satanás. Eso es un punto importante, hermanos, que cuando Dios toma una decisión, ya Él conoce el final, porque Dios es soberano. Soberano significa que Él lo sabe todo. El diablo no es soberano. Entonces, cuando dice la frase piel por piel, fue el comentario de Satanás respecto de la respuesta de Job a la pérdida de su familia. Satanás continuaba con la opinión de que Job era fiel debido a las bendiciones de Dios y creía que Job era tan egoísta que no había sido conmovido por la pérdida de su familia. Entonces, el siguiente paso de Satanás, por lo tanto, fue provocarle un sufrimiento físico para probar su acusación original en el capítulo 1, versículo 9. O sea, una vez más, Satanás tuvo que buscar primero el permiso de Dios para causar sufrimiento a Job. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios, ¿verdad? Limita a Satanás en este caso, no le permitió destruir a Job. ¿Y por qué fue respetada la vida de la esposa de Job cuando el resto de su familia fue destruida? Una pregunta que podemos hacer. Y es posible que su sola presencia causara a Job aún más sufrimiento por sus reproches o debido a su propia pena por todo lo que habían perdido, que se hubiese muerto. Así que quién sabe, esa pudo haber sido la razón, no sabemos específicamente. Mucha gente piensa que creer en Dios le protege de los problemas, de modo que cuando las calamidades vienen, se rebelan contra la bondad y la justicia de Dios. Pero el mensaje del libro de Job es, hermanos, que no debemos de renunciar a Dios por las cosas que nos suceden. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal y la falta de fe, y la falta de fe tampoco no garantiza problemas en la vida. Si eso fuera así, la gente creería en Dios solamente para hacerse rica y buscar beneficios. Entonces aquí están Elifaz, Bildad y Sofar. No eran solo amigos de Job, sino que también eran conocidos por personas sabias. Al final, sin embargo, se notó que su sabiduría era incompleta y ponía de manifiesto una mente estrecha. Al saber de las dificultades de Job, tres de sus amigos llegaron para consolarlo. Más tarde veremos que sus palabras de consuelo no lo consolaron, pero al menos estuvieron allí. Si bien Dios los reprendió por lo que dijeron, no los reprendió por lo que hicieron. Deficiente porque eran soberbios en su propio consejo e insensibles ante las necesidades de Job. Hermanos, cuando ellos llegaron, una de las mejores cosas que ellos hicieron fue lo mejor que uno puede hacer por una persona en necesidad. Ellos fueron y compartieron con él y estuvieron callados. Todo estaba bien cuando no hablaron. Job sentía su respaldo. Pero cuando abrieron su boca, ahí fue cuando las cosas se pusieron negativas. Entonces,
La respuesta de Job a esta segunda prueba, que es la aflicción física, estuvo en severo contraste con su actitud después de la primera prueba. Job continuó sin maldecir a Dios, pero maldijo el día de su nacimiento. Sentía que hubiera sido mejor no haber nacido que ser desechado por Dios, ya que Job estaba luchando de una manera emocional, física y espiritual. Su miseria era profunda y también intensa. Nunca debemos de subestimar lo vulnerable que somos, hermanos, durante tiempos de sufrimiento y de dolor. Hay personas que por su orgullo, ¿verdad?, hablan como si lo tuvieran todo bajo control y en el momento de la vulnerabilidad y de la dificultad pueden cambiar porque son momentos difíciles. Y en los días de Job se contrataba gente para echar maldiciones. Job dice que le habría gustado que los adivinos hubiesen llamado a Leviatán, el monstruo del mar, para que se lo tragara el día que había nacido. Job estaba experimentando un dolor físico extremo, así como también el dolor de haber perdido a su familia y sus posesiones. No se le puede culpar por desear estar muerto. El dolor de Job colocó su fe en una encrucijada al desbaratar muchas de las ideas erróneas que tenía acerca de Dios, tales como lo hará rico, siempre le evitará problemas y dolor o protege a sus seres queridos. Hay que entender, hermanos, este punto importante, ¿verdad? Que podemos orar, confiar en Dios, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el camino, ¿verdad?, que Dios va a utilizar para cuidarnos y estar con nosotros. Ni tampoco la definición en realidad de lo que significa que Dios nos va a cuidar personalmente en nuestras vidas, porque puede significar algo diferente para cada persona y cada familia. Job había tenido cuidado de no adorar a sus posesiones materiales, sino únicamente a Dios. Y ahora estaba abrumado por todas estas calamidades que se burlaban de su precaución y se quejó de las pruebas que habían llegado, a pesar de su vida recta. Y todos los principios bajo los cuales había vivido estaban desmoronándose y Job comenzó a perder su perspectiva. Y hay que entender que las pruebas y el sufrimiento, hermanos, ya sean temporales o duraderos, no destruyen el propósito real de la vida. La vida no se nos da simplemente para una felicidad o una realización personal, sino para servir a Dios y honrarle. El valor y el significado de la vida no se basan en lo que sentimos, sino en la única realidad que nadie nos puede quitar, el amor de Dios hacia nosotros. No debemos de suponer que porque Dios lo ama, por el amor que Él tiene hacia nosotros, Él va a evitar el sufrimiento en nuestras vidas. Es lo más opuesto en realidad porque puede ser cierto. Em, El amor de Dios no puede ser medido o limitado por lo mucho o poco que podamos sufrir, ¿verdad? Romanos 8, el 38 y el 39 de este capítulo nos enseñan que nada nos puede separar del amor de Dios. Señor, te agradecemos, Padre, por este recordatorio y entendiendo, Jehová, que tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Asimismo, entendemos, Padre, que tenemos un Dios grande, un Dios que nunca nos desampara, que nunca nos abandona. Pedimos, Padre, que asimismo, Señor, continúes en nuestra vida guiándonos, ayudándonos y guardándonos. Te pedimos, Padre, que podamos continuar creciendo en ti diariamente, enfocándonos en ti, Señor, y no permitiendo que las dificultades nos definan. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.